Buenas tardes, vamos a presentar el tema de generalidades estadísticas y epidemiológicas que corresponde al tema 3 del curso de medicina basada en evidencias. El equipo está conformado por Ana Carolina Maya Corona, Nixie del Carmen Mora y Karen Cristi González. Vamos a comenzar con las generalidades de estadística y para esto vamos a definir los siguientes conceptos. El primero es estadística, que nos dice que es un conjunto de conocimientos para aprender de la experiencia y que son en forma de números provenientes de medidas que varían entre los distintos individuos. Esta disciplina nos va a ayudar a recoger, clasificar, resumir y hallar regularidades y analizar datos, así como realizar inferencias a partir de estos datos. Esto con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su caso formular predicciones, lo cual se aplica bastante en nuestra área de medicina. Tenemos pues que la estadística podemos tener dos tipos de ella, que vienen siendo estadística descriptiva y estadística inferencial o inductiva. La diferencia entre estas dos radica en que la estadística descriptiva comprende la presentación, organización y resumen de los datos de una manera científica. De esta manera incluye diversos métodos para organizar y representar los datos, dichos como gráficas, esquemas, tales como gráfica de barras, gráfica poligonal, etc. También esta es la que incluye parámetros numéricos como media, mediana y modo, que serán abordados adelante. En cambio, la estadística inferencial lo que se ocupa es de generalizar datos obtenidos a partir de una muestra para traspolarlos a un número mayor de individuos, que esto se le va a llamar población. Entonces, esta se basa en la teoría de las probabilidades y trabaja con los datos que le proporciona la estadística descriptiva. Los siguientes conceptos son algunos de los que pudimos observar en las definiciones de los conceptos anteriores. Ahora, entonces tenemos que la población es un conjunto homogéneo de individuos, es decir, que comparte ciertas características en común, que generalmente es inaccesible para su estudio, ya que es de un tamaño muy grande o inabordable. Este se refiere al conjunto de personas a las que se desea aplicar una generalización por la misma razón de que es muy grande. Entonces, de aquí surge la muestra, que es un conjunto menor de individuos, este sí es accesible y limitado. Aquí se realiza el estudio con la idea de obtener conclusiones generalizables para la población. Debe ser un conjunto reducido, pero también debe ser representativo, ya que por ejemplo si tenemos una población muy grande, por ejemplo de millones de individuos, no podemos tomar una muestra de 10 o 20 individuos, debe de ser representativa la muestra. Y por último tenemos individuo, que se refiere a cada uno de los componentes de la población y de la muestra. Los siguientes conceptos a definir son las variables. Las variables son las propiedades o características que se estudian en cada individuo de la muestra. Estas pueden ser dependientes o independientes. Las dependientes son el objetivo de interés, que puede variar en respuesta a alguna intervención. Y las variables independientes es la intervención o lo que está siendo aplicado. Por ejemplo, en un estudio que se está probando algún nuevo medicamento, el resultado de la intervención de este nuevo medicamento vendría siendo la variable dependiente, ya que depende de la intervención de esta aplicación de este nuevo medicamento. En este caso, entonces, la variable independiente sería
la intervención o el suministro o la administración del nuevo medicamento. Dependiendo de las características de las variables, se pueden dividir en variables cualitativas o variables cuantitativas. Las variables cualitativas tienen valores no numéricos y estas pueden clasificarse en ordinales, nominales y dicotómicas. Las variables nominales son aquellas que, como su nombre lo dice, dictan algún nombre de alguna cosa, de algún objeto. Por ejemplo, la religión o la ocupación de los pacientes. Las ordinales podría ser un ejemplo, una escala de dolor, donde puede ir desde leve, moderado a grave. Y las escalas dicotómicas son aquellas en que solo se tienen dos opciones para esta variable. Es decir, este puede ser un ejemplo, el sexo solo puede ser femenino y masculino, y la característica de estas es que se excluyen entre sí. Por ejemplo, una persona no puede ser al mismo tiempo sexo femenino que masculino, deben ser alguna de estas dos. Y las variables cuantitativas toman valores numéricos y estos pueden ser valores discretos o continuos. Los discretos son valores finitos y son números enteros, que pueden ser número de personas dadas de alta, número de partos, etc. Y los continuos son los que se encuentran dentro de un rango de números, por ejemplo, la edad, el peso y la talla. Ahora vamos a hablar de las medidas de tendencia central, que son parte de la estadística descriptiva, las cuales son media, moda y mediana. La media se refiere al promedio aritmético de las observaciones. Es el valor que representa a todos los individuos de la muestra y sabemos que se puede calcular sumando todos los datos y dividiéndolos entre el número de niños que son. La moda va a ser el valor que más se repite en una serie de datos. Puede haber en algunos casos que se repita algún número dos o más veces, o sea que haya dos o más modas, y aquí se va a considerar como una distribución bimodal o trimodal. La mediana es el valor que divide exactamente a la mitad una serie de valores que van de menor a mayor. Y cuando tenemos que esta serie de números es un número impar, pues bueno, el número de medio va a ser nuestra mediana, o sea, este número tiene que tener el mismo número de datos del lado derecho que del lado izquierdo. Pero cuando tenemos una serie de datos que es par, tenemos que la mitad va a quedar entre dos números. Estos dos números entonces se va a sacar su promedio, es decir, se van a sumar y se van a dividir entre dos. Los siguientes tipos de medidas son las medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar. Estas son muy utilizadas en medicina, en los artículos que se leen. Se puede encontrar con este tipo de medidas, que son: la varianza se refiere a la dispersión que presentan los datos con respecto al valor promedio, y la fórmula que se presenta a continuación es con la que podemos calcular la varianza, en la cual tenemos que hacer una sumatoria de la división entre cada uno de los datos menos la media aritmética al cuadrado entre el número de datos menos 1. Y esto nos va a dar como resultado una medida al cuadrado. Como esta medida no es tan práctica para interpretar los resultados, se calcula la desviación estándar. Esta nos indica la distancia a lo largo de un eje horizontal entre el promedio y el punto de la curva en que nos queremos referir.
nos brinda información del porcentaje de los valores que se encuentran bajo la curva de distribución normal. Entonces podemos ver que se considera como normales los valores ubicados entre la media y más o menos dos desviaciones estándar, que esto va a representar el 95.4% de la población. En la gráfica podemos observar que la línea que está en medio representa la media y tenemos 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 a la izquierda, que representan las desviaciones positivas y negativas. Cuando tenemos más menos 1, estamos representando el 68.3%. Cuando tenemos más menos 2, el 95.4%, como ya mencionamos. Y cuando tenemos más menos 3, estamos representando el 99.7%. Y la fórmula para calcular esta medida es simplemente sacando la raíz cuadrada de la variante. Los siguientes son los test de hipótesis, que también son muy utilizados en la mayoría de los artículos de medicina. Los podemos encontrar este tipo de estudios, y son los que cuantifican hasta qué punto la variabilidad de la muestra puede ser responsable de los resultados de un estudio en particular. El estudio más representativo de esto viene siendo la chi cuadrado, en donde podemos aceptar o rechazar hipótesis nula e hipótesis alternativa. Cuando aceptamos la hipótesis nula, nos referimos a que no hay asociación entre las dos variables estudiadas. Y la hipótesis alternativa afirma que hay algún grado de relación o asociación entre las dos variables. Tenemos que la significación estadística no resuelve todos los interrogantes que hay que responder, ya que dicha asociación no puede ser clínicamente relevante. Esto se refiere a que estadísticamente nos puede dar como resultado una significación, una diferencia significativa, pero sin embargo clínicamente no es tan significativo. Por ejemplo, si comparamos dos técnicas de algún procedimiento quirúrgico y obtenemos diferencias estadísticamente significativas, pero al analizar estas diferencias entre esos dos tipos de estrategias, observamos que la respuesta fue una comparación entre una escala de EVA de 2 frente a una de 3, con la que pues, podemos concluir que clínicamente pues, no es relevante esta diferencia. Ahora, pasando a la epidemiología clínica, vamos a definir algunos conceptos. El primero va a ser el riesgo, el cual es la probabilidad de que ocurra un determinado fenómeno adverso. En la figura podemos observar que la figura del lado izquierdo es el grupo experimental y la figura del lado derecho es el grupo control. Los monitos verdes representan los monitos, las personas o los pacientes al que no hubo ningún fenómeno adverso, y los monitos rojos representan los fenómenos adversos. Podemos ver entonces que en el grupo experimental, si los contamos, son 22 monitos rojos y en total son 100 monitos verdes y rojos, por lo que obtenemos que el riesgo es el 22% de obtener pues, un fenómeno adverso. Y en el grupo control tenemos que el riesgo es del 34%. El siguiente concepto es la reducción del riesgo relativo, o también llamado fracción atribuible. La función de este concepto es comparar el riesgo de un resultado desfavorable en el grupo de pacientes que reciben un tratamiento
con el riesgo de ese desenlace en los que reciben un placebo o un medicamento nuevo. Para dejarlo más en claro, vamos a dictar este siguiente ejemplo, que es: en un ensayo clínico doble ciego aleatorizado, se comparó la incidencia de primer sangrado por varices esofágicas entre pacientes tratados con beta bloqueadores versus tratados con placebo. Ahí ya tenemos los dos grupos de que vamos a comparar. En el primer grupo, o sea, los tratados con beta bloqueadores, se produjo el sangrado por varices esofágicas 2 de cada 51, lo cual representa un 4% de riesgo. Y en el segundo grupo se produjo este mismo desenlace en una proporción de 11 de cada 51, la cual corresponde al 22%. Entonces vamos a tener que la reducción del riesgo relativo va a ser igual a 22%, que es el desenlace del segundo grupo, menos 4%, que es la incidencia del evento en el grupo tratado, entre 22%, que es la incidencia del grupo control, lo cual nos va a dar un 82%. Esto significa que en los pacientes que reciben beta bloqueador y tienen varices esofágicas es un 82% menos probable que desarrollen el sangrado de las venas esofágicas si se compara con los que tienen venas esofágicas y toman un placebo. El siguiente concepto va a ser la reducción absoluta de riesgo, la cual es la diferencia aritmética absoluta entre el porcentaje de acontecimientos en el grupo experimental y el porcentaje de acontecimientos en el grupo control. Esto va a ser suponiendo que el número de acontecimientos es menor en el grupo experimental que en el grupo control. Ahora tenemos otra vez el ejemplo de los monitos. Igual, la figura del lado izquierdo representa al grupo experimental y la figura del lado derecho representa al control. Entonces, los monitos rojos representan al acontecimiento y los monitos amarillos representan la reducción absoluta del riesgo. Lo que vamos a hacer es que vamos a contar los monitos rojos, que son 22 de 100, o sea, un 22%. A este 22% le vamos a restar el número de acontecimientos, el porcentaje de acontecimientos del grupo control, el cual nos da 34. Esta resta nos va a dar como resultado un número negativo, o sea, menos 12. Pero como la descripción nos dice que es un número absoluto, vamos a tomar su valor positivo y el resultado va a ser un 12%. El siguiente concepto va a ser el número necesario para tratar. Este nos va a indicar el número de pacientes que se necesitarían tratar para conseguir un evento adicional a los que se conseguirían con el tratamiento control, refiriéndonos pues al grupo experimental. Esto se va a calcular haciendo la división entre el número de individuos o de datos que tenemos en el grupo experimental entre la reducción absoluta del riesgo que calculamos en la diapositiva anterior. En este caso tenemos 100, que es el total del número de individuos o de datos, entre 12, que fue el resultado que nos dio de la RAR, y como resultado tenemos 8.3. Como no podemos decir que necesitamos tratar 8.3 pacientes, se redondea este valor, y entonces se interpreta diciendo que debemos tratar a 8 pacientes
para que uno se beneficie adicionalmente comparado con el grupo control. Tenemos que existe una relación entre estos dos conceptos, ya que entre mayor sea la diferencia de efecto entre el tratamiento experimental y el control, menor va a ser el número necesario para tratar, y al contrario, cuanto menor sea la diferencia de efecto entre el tratamiento experimental y el control, mayor será el MNT. Lo que podemos inferir que deja de ser este resultado significativo. Cuando el efecto del tratamiento experimental es similar al del tratamiento de control, la RAR nos va a dar de 0 y en consecuencia entonces el valor de NNT va a ser infinito. El siguiente concepto va a ser el incremento absoluto del riesgo. Este se va a utilizar cuando algún tratamiento, aparte de tener un efecto protector, también puede tener un efecto negativo. Y nos dice que es la diferencia aritmética absoluta entre el porcentaje de acontecimientos en el grupo experimental y el porcentaje de acontecimientos en el grupo control, suponiendo que es mayor en el grupo experimental. Entonces, igual, en las figuras tenemos que del lado izquierdo tenemos el grupo experimental y del lado derecho el grupo control. Los monitos rojos representan los eventos y los monitos con cruces rojas y negras representan los eventos adversos. Entonces tenemos que en el grupo experimental tenemos 9%, o sea 9 monitos rojos que representan los eventos. Y en el grupo control tenemos 14 monitos que representan el 14%. En el grupo experimental tenemos 8 monitos con cruces que representan los eventos adversos, mientras que en el grupo control no tenemos ningún monito con cruz, o sea 0% de eventos adversos. Entonces el efecto protector vamos a tener que va a ser 9 del grupo experimental contra 14 del grupo control. Y el efecto adverso va a ser 8 del grupo experimental contra 0 del grupo control. Esto nos representa que de cada 100 pacientes que trate en el grupo experimental, 8 van a tener efectos adversos adicionales a los que habría en el tratamiento control. Entonces, la pregunta que nos va a contestar este tipo de análisis va a ser: ¿cuántos pacientes debo tratar o exponer para perjudicar a un paciente adicionalmente? Si para 100 pacientes se perjudican adicionalmente 8. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el total de datos, que es del lado experimental, que son 100, entre los 8, que son los eventos adversos. Nos va a dar un total de 12.5. Por último tenemos el número necesario para dañar. En este caso, un número necesario para tratar negativo nos va a indicar que el tratamiento tiene un efecto perjudicial o los efectos adversos inherentes a toda medicina son mayores en el grupo experimental. Entonces vamos a calcular el número necesario para dañar, que sería el contrario al necesario para tratar, de la siguiente manera. Vamos a dividir la unidad entre la resta entre el riesgo en la población tratada menos el riesgo de la población no tratada. Y así tendríamos nuestro valor para el número necesario para... Bueno, y los estudios pueden ser de dos tipos, pueden ser estudios observacionales o estudios experimentales. Vamos a comenzar viendo las generalidades de los estudios observacionales, los cuales son aquellos en el que
pues su objetivo es la observación como tal. Y ya estos pueden ser descriptivos cuando se pretende describir y registrar lo observado y sin hacer comparaciones, ya que el otro tipo va a ser el tipo de los comparativos. Es muy importante saber que en estos estudios observacionales puede haber muchísimos sesgos. ¿Por qué? Porque en estos estudios el observador lo único que tiene que hacer es dedicarse como tal a la observación. Y muchas de las veces los investigadores lo que hacen es crear una intervención y pues completamente crean una falla en la investigación. Entonces es un poquito difícil porque además se tienen que tomar en cuenta que cada investigador pues va a tener una forma de pensar diferente, una forma de ver la vida diferente, un investigador con otro, y entonces pues estamos realmente leyendo lo que el investigador interpretó. Mientras que, como les mencioné, va a haber estudios comparativos, que también son llamados estudios analíticos, en los que el objetivo es comparar a los grupos de sujetos de la observación. Entonces, en este caso vamos a tener dos grupos de observación, cada uno con una variable que vaya en el mismo sentido, porque es importante aclarar que la variable debe de ir en el mismo sentido, pues porque obviamente no vamos a comparar a pacientes que tienen diabetes con pacientes que tienen cáncer respecto a cosas diferentes. Entonces se tiene que tomar la misma línea. Por ejemplo, comparar dos sujetos con dos medicamentos diferentes y pues ver cómo reaccionan estos sujetos a las enfermedades. Entonces los criterios de inclusión para estas investigaciones deben de ser muy muy estrictos. Es decir, cada uno de los estudios debe de contar bien establecidamente con sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión. Entonces aquí vuelvo a hacer énfasis en que el investigador solo debe de observar, porque si este interviene, pues realmente ya no va a ser un estudio observacional. Bueno, y se preguntarán, ¿qué tipo de estudios tenemos observacionales que sean descriptivos o que sean analíticos? Bueno, pues los descriptivos son los reportes de casos, las series de casos, el estudio de corte transversal y los estudios de poblaciones, ya que en estos como tal solo se está describiendo lo que se está viendo. Por ejemplo, los reportes de caso, como vamos a ver más adelante, pues solo se trata de lo que yo vi en mi paciente, plasmarlo en una hoja sin modificar nada y pues ya está. Y en los analíticos tenemos al estudio de casos y controles, los estudios de cortes, estudios de pruebas diagnósticas y los RS. Y como les había mencionado anteriormente, pues los estudios clínicos o estudios experimentales se basan en una investigación que pues quiere probar tratamientos, equipos o medicamentos en personas, y no nada más son llamados estudios clínicos, sino también ensayos clínicos, investigaciones clínicas o estudios experimentales. Entonces, en esto debe de haber una aleatorización de las personas que se van a incluir en la investigación. Claramente debe de estar también criterios de inclusión, criterios de exclusión, pero los grupos se van a formar de una manera aleatoria. Y pues además debe de haber un control como grupo, ya que así se va a ver si lo que yo estoy probando realmente funciona o no funciona. Entonces los controles pueden ser de dos tipos, pueden ser pasivos y activos. Y los pasivos realmente lo único que van a hacer es cumplir la función de estar yendo al estudio, y los activos es aquellos donde, por ejemplo, el grupo es el placebo y no se les está administrando realmente nada. Y además se puede hacer ciego, doble ciego, y entre más, por decirlo de alguna forma, ciegos haya en el estudio,
este va a tener menos sesgo en cuanto a que la persona sepa la información. ¿A qué me refiero con ciego? Que la persona no sepa qué es lo que se le está administrando y que el efecto psicológico no intervenga en la realización de la investigación. Bueno, y pues la clasificación de ensayos clínicos se puede clasificar dependiendo de la estructura del tratamiento, del enfoque de la enfermedad, del enfoque del tratamiento, del tipo de aleatorización que se va a asignar y también el tipo de asignación. Bueno, y es importante saber qué tipo de estructura de tratamiento se va a tomar para la realización de nuestro ensayo clínico. Entonces, aquí en tipo de aleatorización me parece pertinente comentar que la mayoría de ensayos clínicos de renombre mundial son aleatorizados. Y bueno, los ensayos clínicos o ensayos experimentales deben de cumplir 4 fases. Hay quienes dicen que los de hasta 5 fases porque se debe de tomar una fase 0, donde no se exponga al humano a terapia para pues primero observar los efectos de los animalitos y después pues poder observar qué es lo que hacen en el cuerpo humano. Entonces es importante que cada una de estas fases se apruebe exitosamente en el caso de los fármacos para no exponer así a las personas al deterioro de su salud. El reporte de un caso es un tipo de publicación del tipo observacional donde solo se hace una descripción detallada de los signos, síntomas y resultados de algún tratamiento, alguna enfermedad o algún paciente individual, haciendo énfasis en la discusión de la característica única por la que fue reportado. Por ello hay tantos reportes de casos de pacientes con enfermedades genéticas específicas de un individuo. Mientras que por la serie de casos lo único que es juntar como un acoplamiento de los reportes de casos que vayan en la misma línea y pues se genera una serie de un caso. Y se debe de considerar que solo se va a llamar series de casos cuando tenga de 2 a 10 casos en la descripción. Por ejemplo, se debe elegir una enfermedad, se deben de estudiar los casos al respecto de la enfermedad y entonces así colocar para poder dar una conclusión al respecto. Pues hablando de la composición, tanto de los reportes de casos como series de casos, porque deben ser lo mismo, deben llevar el título, un resumen, las palabras claves, una introducción, una descripción del caso, una discusión, una conclusión y sus referencias bibliográficas. Pues como sabemos, debe llevar un título que debe de ser claro, conciso, atractivo, no muy largo, un resumen donde va a haber una descripción de la condición del caso, pues como tal, una descripción de todo lo que se va a reportar, las palabras clave que deben de ayudar a identificar el reporte o la serie de reportes de manera rápida, por lo que es recomendable utilizar Mesh. Pues en la introducción es donde se comunica o se presenta el caso y no debe de extenderse mayormente 2 a 3 párrafos. Se debe de hacer una aún más breve descripción que en el resumen, abriendo paso a lo que se va a comentar en la descripción del caso. Y bueno, en la descripción del caso se deben de tomar todos los factores del paciente, cuidando obviamente la ética, la demografía, la información sobre factores de riesgo y la información clínica, que esta va a ser la más relevante. ¿Por qué? Porque se deben de colocar las manifestaciones clínicas en orden cronológico hacia el examen clínico y también es pertinente poner imágenes del caso, tanto de la persona como de los hallazgos clínicos que se le hayan encontrado en laboratoriales, rayos X, tomografías y toda esa cuestión.
En la discusión se enfatiza la característica que hace al caso único y que por ello se está publicando. La conclusión también debe de ser pequeña y no debe de exceder a un párrafo, y las referencias bibliográficas se debe de hacer citando pertinentemente todas las fuentes consultadas en formato Vancouver, porque es el formato para la información científica, y pues las recomendaciones son no citar más de 15 referencias bibliográficas. Bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de los reportes de caso? Pues que son el primer nivel de evidencia de lo que actualmente está sucediendo en el mundo científico. Pueden realizarse y comunicarse de manera rápida. Además, pues se describe de una forma muy concisa las enfermedades y son importantes para la educación médica. Mientras que pues las desventajas no se permiten asociarse estadísticamente, porque pues solo es un caso o 10, y se considera también el más bajo nivel de evidencia para establecer una causalidad. Bueno, en el estudio de casos y controles vamos a poner a una persona con una enfermedad y una persona sin enfermedad. Y lo que vamos a hacer es una comparación entre los factores que se van a exponer estos dos tipos de grupo. En este caso se van a llamar casos y controles, en el que los casos van a ser las personas con la enfermedad y los controles los que no la tienen, pero son los que también están siendo expuestos a este tipo de factores, y va a ser, este es un estudio analítico porque nada más no se le va a hacer nada al paciente, no es experimental, con sentido retrospectivo. Retrospectivo ya que vamos a partir del efecto y se van a estudiar sus antecedentes. En el estudio Sí, de por casos y ejemplo, controles, cuando vamos a hacer una la frecuencia de exposición exposición a a la causa causa es mayor en el grupo de grupo casos de enfermedad que en el de los controles. Vamos a poner a los expuestos, o sea, lo cual vamos a esto se le llama odds ratio, un grupo de controles que están expuestos y no tienen enfermedad, un grupo de casos, o sea, un grupo de personas que tienen la enfermedad pero no están expuestos, y un grupo de personas que no tienen esa enfermedad que no están expuestos. Y lo que vamos a hacer es de que para identificar si realmente existe una relación entre el factor que se está exponiendo con la enfermedad, por ejemplo, se va a dividir los casos, o sea, la A en este caso, que es el número de casos que han sido expuestos, entre C, que es el número de casos que no han sido expuestos, y se va a comparar la frecuencia de exposición en una muestra que represente a los individuos en los que el efecto no se ha producido, entre los que la frecuencia de exposición, que en este caso es B, entre D, o sea, los controles que sí están expuestos y no tienen enfermedad, y los que no tienen enfermedad y no han sido expuestos. Bueno, primero tenemos que entender para seleccionar a los controles es de que necesitamos que sean personas que estén considerablemente expuestas a esto pero no tengan alguna enfermedad, y también necesitamos entender de que no podemos escoger a una población que por ejemplo no está expuesta a una que sí está expuesta para el caso de controles. Me refiero por ejemplo a que en África se da una enfermedad y aquí en México se puede dar otra, entonces no vas a escoger gente de África para identificar aquí alguna enfermedad, o sea, no va a ser un grupo representativo. Para este tipo de casos existen ventajas y limitaciones, obviamente, como en todos. Una de las ventajas es de que como nada más es un estudio que nada más se va a hacer una vez, no es seguirlo a través del tiempo, pues va a ser menos costoso y también pues va a durar muy poco. Realmente esa es una de las ventajas. Este tipo de estudios también nos sirven para las enfermedades, no, o sea, no van a servir para enfermedades raras, o sea, ya es dependiendo de si tú
lo quiere hacer como bueno o malo, pero pues en este caso lo tomamos como ventaja. También va a ser que se pueden llegar a analizar varios factores para una enfermedad analizada. Bueno, y en las limitaciones vamos a encontrar que no se va a poder estimar la incidencia. Es mucha la felicidad de introducir sesgos de una selección de información, y ya que pues, le estás diciendo a alguien que le estás haciendo un estudio, puede que llegue a cambiar sus hábitos, por ejemplo. Y también va a ser una limitación la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad, ya que pues muchas personas van a poder estar expuestas desde hace mucho tiempo, otras entre menos, entonces es difícil identificar eso. Bueno, ya después de finalizar el periodo de observación, es un tipo de la incidencia en la enfermedad en que los individuos han identificado los expuestos. Vamos a poder decir que existe una asociación de determinado factor. Entonces vamos a seguir a los variable y a través del tiempo vamos a empezar si está afectando a esta enfermedad, vamos a poder conseguir eso. Y este tipo de estudios pueden ser tanto retrospectivos como prospectivos. Bueno, como ya les había mencionado antes, va a existir una asociación entre el factor que estamos identificando con la exposición a la persona. Entonces tenemos que cuantificar esta asociación, y lo vamos a hacer construyendo una razón entre la incidencia del fenómeno de los expuestos a la variable, que en este caso va a ser IE, y la incidencia del fenómeno en los no expuestos, y estos se van a dividir entre sí. En este caso también vamos a hacer una tablita entre los expuestos y no expuestos, y los enfermos y los sanos. Los enfermos y los sanos. Entonces cada uno va a tener una letra, A, B, C y D. Y aquí vamos a tener que la razón de incidencia que vamos a identificar aquí se va a llamar riesgo relativo, y con la fórmula que está abajo de RR, que es su abreviatura, vamos a identificar que vamos a dividir, bueno, primero vamos a sumar los que están enfermos y expuestos, y los que están sanos y expuestos, y lo vamos a dividir entre los que están enfermos y expuestos, y todo esto lo vamos a dividir entre los que están enfermos y no expuestos, y los que están sanos y no expuestos, y los vamos a dividir entre los enfermos y no expuestos. Y eso ya nos va a dar el riesgo relativo. Abajo ya les puse la formulita, para que no se les haga tan difícil. Bueno, en este tipo de estudios algo que es bueno es que vamos a poder medir la medición a la exposición, porque como ya lo habíamos mencionado, en este estudio las personas no van a estar expuestas a un factor que determine esa enfermedad. Entonces vamos a poder, no vamos a tener ese problema como en el estudio de casos y controles, en el que no podíamos estimar hace cuánto tiempo se exponían a este cierto factor. Otra ventaja de este es que se va a estimar la incidencia. Y por ejemplo, las limitaciones de se me hicieron muchas, porque como es un estudio en el que se sigue a través del tiempo, pues vamos a tener que va a ser muy costoso y va a ser muy difícil la ejecución, y pues obviamente no vamos a poder tener una enfermedad rara. Vamos a tener que, para que este estudio pues sí sea representativo, o sea, de que pues sí nos dé lo que sí pasa, o sea, de que el factor sí sea relevante, vamos a tener que tener una muestra muy elevada, y muchas veces no se puede hacer eso. Y también vamos a, como puede llegar a ser muy largo este tipo de estudios, vamos a tener que muchas personas van a perder el interés por el estudio, o muchas personas van a dejar de seguir el seguimiento que se debe. Entonces también esto puede permitirnos que las personas ya no quieran trabajar en ese estudio y se pierde el seguimiento de esto. Bueno, el ensayo clínico va a ser un estudio experimental. En este caso, el estudio experimental se va a evaluar la eficacia de las diferentes terapias, prevención o actividades de planificación y programación sanitaria. En este caso del ensayo clínico, el investigador va a poder decidir la exposición. Entonces, como está tan controlado este tipo de estudios, vamos a poder identificar que cualquier factor
que pueda llegar a dar la enfermedad va a poder ser una causa de esta, porque la vamos a tener muy controlada. Y en este caso, los sujetos son pacientes y se evaluó uno o más tratamientos para la enfermedad o proceso. Podemos identificar varios o simplemente uno. En este caso, como es un estudio que, pues como ya lo mencionamos, son pacientes, necesitamos una justificación de por qué lo estamos haciendo. La ética es muy importante. También necesitamos tomar en cuenta que qué tipo de población es susceptible a ser estudiada. También necesitamos mucho el consentimiento a participar, porque ahora sí que estamos tratando con la enfermedad de una persona y necesitamos pues que estén ellos de acuerdo. También es muy importante el proceso de la utilización por el hecho de que si le vamos a dar placebo o no, que ellos no sepan y todo eso. También necesitamos una descripción minuciosa de la intervención. También necesitamos que sea un seguimiento exhaustivo que contemple las pérdidas y los no cumplidores, obviamente. Y al final vamos a poder comparar los resultados en los grupos de intervención y de control.